El amor es la evidencia del discipulado. Vamos a ver eso empezando en Juan capítulo 13, porque el amor es absolutamente necesario, ya que para que haya perdón debió haber habido alguna falta. Y no hay relación alguna entre las personas que se haya prolongado a lo largo del tiempo en donde no haya habido alguna ofensa y por lo tanto necesidad de perdón de ida y de vuelta. En cuanto a nosotros, los miembros de la familia de Dios, el perdón y el amor de Dios que nos fue dado al momento del nuevo nacimiento, que ejercitamos libremente, van de la mano. Ese amor y ese perdón van de la mano. Amamos al hombre natural que está muerto en delitos y pecados, lo cual sería imposible sin el Espíritu de Dios dirigiendo al creyente. ¿Cuánto más tendríamos que amar al hermano en Cristo? Juan capítulo 13, en el versículo 35 dice una verdad ineludible para nosotros. En esto conocerán todos, Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que supieres mucho de la palabra de Dios, en que recordares muchos versículos de escritura de memoria. No, si tuviereis amor los unos con los otros. No van a ser los milagros o la conducta religiosa o supuestamente piadosa o una brillante exposición de las Escrituras lo que va a probar nuestra adherencia a Jesús. No es tampoco ser miembro de una religión o de un grupo religioso lo que va a probar nuestra adherencia a Jesús, sino el amor que nos fue derramado por Dios y ejercido entre nosotros, lo que va a ser la evidencia de que somos discípulos del Señor Jesucristo. Nunca se olvide de esto. Juan 14, terreno archiconocido para nosotros. Juan 14, mire lo que dice el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Usted puede hacer las mismas obras que hizo el Señor Jesucristo, pero lo que es mejor, puede hacer aún mayores porque Él ya fue al Padre. Parte de las obras que hizo Jesucristo incluye sanar enfermos, echar fuera demonios, caminar sobre el agua, levantar muertos. Pero sus obras también incluyen bendecir a los que nos persiguen, aun aquellos que atravesaron sus manos con clavos y repartieron sus vestimentas. Lucas 23, recordamos lo que vimos en la sesión anterior, en Lucas 23, en el versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado, Lucas 23, 33, llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aprendimos de la palabra de Dios que hubo 4 crucificados con Jesucristo, 2 malhechores y 2 ladrones. Cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Cómo es que tenemos tanto entusiasmo en hacer los milagros que Él hizo y no tenemos el mismo entusiasmo en bendecir al mundo por el que Él fue entregado por nuestro Padre? ¿Cómo es? ¿Cómo es que pensamos que es así? Todo cristiano que fracasa al amar con el mismo amor de Cristo, que descarta, que desprecia o que ignora a aquellos a quienes Dios ama, evidencia solamente su carnalidad e inmadurez. Por supuesto que su carnalidad e inmadurez espiritual.
No puedo tener comunión con tal o cual porque no cree en la misma doctrina que yo. No lo perdono porque no está sujeto a los líderes de mi grupo. Sin embargo, Jesús dijo en Juan 14, 23, si van conmigo por favor para verlo, en Juan 14, en el versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, pues, damas y caballeros, parte de su palabra es que nos conozcan como discípulos de él, porque tenemos amor los unos por los otros. Nuestra falta más común no es necesariamente una falta de milagros o de doctrina, sino más bien falta de fe y obediencia a los mandamientos de Jesús y un superficial amor por Dios, por Jesús y por el cuerpo de Cristo. Primera de Juan capítulo 4. El gran mandamiento y el segundo semejante, como habíamos visto, son una parte de la palabra que él habló. Dios quiere morar de una manera práctica en nosotros. Uno de los trabajos más grandes de Jesucristo en la tierra fue reconciliarnos con Dios, al pecador con Dios. Ese es uno de los trabajos que podemos hacer, que él ha hecho. Lo hacemos llegando a la gente con la palabra de Dios, para que ellos hagan Romanos 10:9 y Dios los haga sus hijos. Así imitamos a Dios y a Cristo en favor de las personas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros. No dice que nos arranquemos los pelos los unos a los otros. Dice amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, entonces arrancarse los pelos no es de Dios. Amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido experiencialmente, es la palabra conocido. Es decir, por experiencia, por haberlo practicado en su vida, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjate lo que hizo Dios. ¿Qué tenés que hacer vos entonces con respecto a aquel que valió la vida de Jesucristo? Eso es lo que dice acá. En el 10 dice, en esto consiste el amor. A ver, yo quiero saber en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el 11, si Dios nos ha amado así, bueno, ¿qué nos queda? Amarnos a nosotros, los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por consiguiente, si no lo hacemos, su amor no se perfeccionó en nosotros. Vean, el amor de Dios no pierde perfección en vos cuando vos no amás a tu hermano en Cristo. ¿Entienden? Por eso es un amor, el amor es de Dios, en sus generaciones de Él, pero nos lo dio al momento del nuevo nacimiento. Entonces es nuestro para ejercer. Cuando no lo ejercemos, Dios no deja de ser perfecto. Ese amor no deja de ser perfecto. Simplemente vos no lo ejercés en tu vida. En vos no se ha perfeccionado. Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan. Juan 16. Solamente los cristianos que por su propia voluntad son guiados por el Espíritu de Dios en ellos, reproducen y expresan el amor de Dios y de Cristo en sus vidas. Juan 16, en el versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. 2. Os expulsarán de las sinagogas. Hoy día no te expulsan de las sinagogas, te expulsan de otros lados. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios como Saulo de Tarso, hasta que fue convertido, hasta que aceptó el amor de Dios y el llamamiento que le hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen experiencialmente, de nuevo, porque no conocen al Padre ni a mí. Puede ser que sepan que Dios existe, puede ser que sepan que el Señor Jesucristo existe, pero no lo conocen experiencialmente, en experiencia, en practicarlo en sus vidas, al Padre y a mí. Vean, no importa si sus bocas profesan conocer a Dios, si sus hechos lo niegan. Estas personas religiosas lo harán pensando en su distorsionado patrón mental que rinden servicio a Dios. Pero la verdad de la milanesa es que si es que lo hacen porque no conocen de manera experiencial al Padre ni al Hijo. Esto dice la palabra de Dios. La palabra conocen es muy singular. Me pareció maravilloso porque un erudito del griego bíblico que se llamó Taller, también dice que es usada a conocer como un idioma, como si fuera una figura literaria para la relación sexual entre el hombre y la mujer. Eso nos da una idea del conocimiento experiencial que comparten este hombre y esta mujer. No nos dejemos confundir por el significado del idioma. Lo que indica aquí es que no es meramente conocer en el sentido de saber de que Jesús y Dios existen, como habíamos dicho, sino de conocerlos de manera personal, por experiencia, por haber andado la palabra de Dios que habló Jesús. ¿Entienden el significado de conocer ahí? Juan capítulo 3. Si hubiera habido algún hombre que podríamos pensar que hubiese tenido el derecho de condenar o de excluir al mundo, ese hombre sería el Señor Jesucristo, pero Él nunca lo hizo. Juan 3, en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Él no condenó, ¿quién es uno para condenar? Si Él vino para amarnos, ¿quién es uno para no amar a sus hermanos en Cristo? Si Él nos perdonó a través de su trabajo finalizado, de la ofrenda de su propia vida, ¿quién es uno para no aceptar esa ofrenda hecha por uno y por todos nuestros hermanos en Cristo? Si Él perdonó a sus captores, ¿quién es uno para no perdonar a sus hermanos en Cristo? Ven, es el mismo tema que habíamos visto anteriormente de los 6 millones de denarios con respecto a los 100 denarios que te deben a vos. Juan 5, versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, es decir, la ley, la palabra que estaba escrita hasta ese entonces, en quien tenéis vuestra esperanza, dice. Esa palabra te acusa. Vos lo único que tenés que hacer es declarar la palabra de Dios y amar con el amor de Dios y ser un brazo extendido del amor de Dios y del Señor Jesucristo por tu vida. Sé un brazo extendido de ese amor, de ese perdón. Amá como ellos te amaron, como ellos te aman, y amá y perdoná de la misma manera. Cuando uno vive la palabra de Dios enfrente de las personas y ellos se oponen, entonces el problema es entre ellos y la palabra que rechazan, no con vos. Por eso Jesucristo no acusaba. Entonces no acusemos nosotros. Esa es una conducta cristiana adecuada, apropiada de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos capítulo 7. Vamos a ver ahora en el siguiente registro a Esteban, que siguió el ejemplo del Señor Jesús contra sus captores que procuraron y lamentablemente lograron su vida. Hechos 7, mirá lo que dice ahí, es maravilloso a pesar de que es triste, pero mirá lo que significa, lo que es el perdón y la importancia de la oración. Hechos 7, en el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas, la ropa de los testigos, mirá quién, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estamos hablando del que después se llamó Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad.
Dios le reveló el que había sido un secreto guardado celosamente por Dios por generaciones. Se lo reveló a este maravilloso hombre que en este momento no era maravilloso. Saulo estaba acá y era cómplice, era coautor de la muerte de Esteban. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió en Cristo, murió el hombre, el gran Esteban, el maravilloso hombre de Dios y oró por los que lo estaban apedreando. ¿Le suena conocido? Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Mirá lo que dice Hechos 8, versículo 1. Y Saulo, que después fue Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¡Qué bárbaro! Ponete a pensar. Este registro es muy claro. Esteban pidió en oración que el pecado que estaban cometiendo no les sea tomado en cuenta. Es cuando uno perdona que no queda deuda pendiente. Perdonar también es pedir en oración que el culpable de un pecado sea tratado como inocente, como que no hubiera cometido nunca la falta o ese pecado. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque su oración fue respondida con Pablo, con Saulo. Ponete a pensar. Saulo, que después fue Pablo, estaba en la oración de perdón que pidió Esteban. Y Saulo era uno de los que consentía en la muerte de Esteban. Mirá la importancia de la oración, la respuesta que Dios dio a la oración de este hombre en este momento tan terrible de su vida. Justamente era terrible porque le su vida. En ese momento oró por todos, entre todos estaba Saulo. ¡Qué bárbaro! Hechos 26. Vamos a ver en una rápida pincelada las acciones en el propio relato que hace Pablo ante Agripa. Hechos 26 en el versículo 9, mirá lo que dice. Dice Pablo por revelación de Dios, ya era Pablo, Yo ciertamente, dice el 9, había creído mi deber. Habíamos visto que ellos, habíamos visto antes que iban a perseguirlos y que iban a creer que estaban haciendo una obra de Dios. Acá dice ya era Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, como el caso de Esteban. Y muchas veces, castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, dice el 12, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Esta era la ocupación de Pablo, ex Saulo, en el momento que Esteban estaba siendo apedreado. Pablo no había conocido aún por experiencia ni al Padre ni al Hijo, como leímos en Juan 16 hace un rato. Saulo consentía en su muerte. ¿Usted qué hubiera hecho en lugar de Dios o del Señor Jesucristo con Saulo? Le pregunto a usted porque yo sé muy bien lo que yo hubiese hecho con él. Pero gracias a Dios que ni ustedes ni yo somos Dios o el Señor Jesucristo, porque seguramente no hubiésemos tenido a este gran apóstol de la cristiandad. ¡Qué maravilloso! La oración de este gran hombre que vamos a conocer en el reino del milenio, más bien antes lo vamos a conocer, porque él era hijo de Dios igual que nosotros, de tal manera que cuando suene la trompeta, ahí nomás lo conoceremos a Esteban y también lo conoceremos a Pablo. ¿Uno hubiese pedido en oración que sus homicidas sean perdonados? Bueno, Jesucristo lo demostró, Esteban lo replicó. ¿Cuál es la conducta cristiana apropiada de acuerdo a la palabra de Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
versículo 14. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Explicó simplemente lo que estaba ocurriendo, pero dijo que le pague el Señor conforme a sus hechos. No ocultamos la falta. Hubo una falta por parte de Alejandro y Pablo la trae a colación a Timoteo y le recomienda que se cuide de él. No ocultó el triste hecho que Alejandro se opuso a la palabra de Dios. Entonces Pablo elevó la situación al juez justo y el tema quedó terminado, concluido. Pero también menciona que en su primera defensa lo dejaron solo los creyentes. En cuanto a eso, Pablo dice otra cosa en el 16. En mi primera defensa, ninguna estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, que revienten como sapos. Uy, perdón, no dice eso, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí. Dice, no les sea tomado en cuenta. ¿Ves? No les sea tomado en cuenta. Nuestra naturaleza de ira, según venimos después de la caída de Adán, hubiese dicho que revienten como sapos. Pero este fue el cambio que operó el amor de Dios en este hombre, que es un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué? ¿No tuviste nunca una oposición? Esta es la conducta cristiana adecuada que Dios nos muestra según su palabra. A veces, entonces, le elevamos la situación a Dios, quien tiene una amplia experiencia, tiene un gran currículum de saber cómo perdonar. Y a veces simplemente nosotros no guardamos registro del mal que se nos hizo, no lo contabilizamos. De un modo u otro, nosotros nos sacamos ese peso de encima para poder correr la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 1 Corintios 13. Vamos a hacer un pequeño estudio ahora, porque creo que vale la pena estudiar la palabra griega que aquí fue traducida, no les sea tomado en cuenta. La verdad que no les sea tomado en cuenta es una posible y es una buena traducción de la palabra griega logizomai. Es así como se dice la palabra, o más o menos es lo que la palabra sería escrita, sería logizomai, como sea que la pronuncien los griegos. Muy bien, según Michelson, también puede ser traducida hacer un inventario o imputar, es decir, fíjate, empecemos a colocar buenas traducciones de esta palabra griega para entender bien lo que quiso decir Pablo cuando dijo no les sea tomado en cuenta, no se les impute, no se les haga el inventario de eso que lo desampararon a él en su defensa. Otros autores han traducido también como tomar en cuenta, como calcular, como considerar, como contar o auditar. Es decir, cargarlo en tu cuenta, no le sea cargado en tu cuenta. Habíamos dicho que la columna del libro diario es debe, haber y saldo. Bueno, simplemente no aparece como debe, no aparece, que no le sea tomado en cuenta la ofensa que hicieron. Ya habíamos dicho anteriormente que el perdón es la parte práctica de ser hijo de Dios, como lo es el amor, también es la parte práctica de ser hijo de Dios. Es más, el perdón es el brazo extendido del amor de Dios entre nosotros. Una de las características de ese amor de Dios es que no toma en cuenta, no contabiliza, no impunta, no inventaría el mal. Mirá 1 Corintios 13, en el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es tu amor que no tiene eso, no es el amor humano, es el amor de Dios, porque el amor humano a veces es jactancioso y a veces no es benigno y a veces tiene envidia. Estamos hablando del amor de Dios. No se envanece, no hace nada indebido y no perdonar es indebido, damas y caballeros. El amor de Dios no hace nada indebido, no perdonar es indebido. No busca lo suyo, por eso justamente perdona, porque si buscara lo suyo, le hicieron una ofensa, habría que vengarse, pero el amor de Dios no busca lo suyo, no se irrita, no guarda, que es la palabra que estamos estudiando, logizomai, no guarda, no imputa, no contabiliza, no inventaría el rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Ese es el amor de Dios.
Ese es el amor de Dios. Una de las verdades en las que se goza el amor de Dios es en la verdad que es imprescindible el perdón entre los hermanos en Cristo. Esa es una de las verdades en las que se goza. Toda vez que usted perdone, estará andando en el amor de Dios y por carácter transitivo. Toda vez que usted no perdone, será porque no está andando en el amor de Dios. ¿Escuchó lo que dije? Acabamos de leerlo usted y yo, de acá de 1 Corintios 13, leímos ejemplos de 2 Timoteo 4, leímos Hechos 26, Hechos 8, Hechos 7. Estamos leyendo la palabra, estamos arribando a esta conclusión. No hay verso en esto, no hay verso en esto. Aquí no hay grises, ¿es blanco o es negro? Cuando uno no perdona, se expone a ser parte del cristianibalismo, que tanto lastima a la familia de Dios e hiere el corazón de amor y perdón de nuestro Padre Celestial. Muy bien, recapitulando, el amor de Dios no toma en cuenta, no calcula, no contabiliza el mal, ya que rencor básicamente dice que, dice en el 13:5, dice, no se irrita, no guarda rencor. En realidad lo que hace es no contabiliza, la palabra está traducida rencor es mal, no contabiliza o lo malo, no lo contabiliza, no inventaría lo malo. El amor de Dios no guarda registro del mal, no lo contabiliza. Por ejemplo, si alguien te hace algo malo, vos con el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación, no lo contabilizás. No se lo guardás para reprochárselo más adelante, no bien puedas. Uno habla la verdad en amor, pero no lleva un registro como si fuera un libro de guardia con los detalles de lo malo que le hicieron. Usted está siempre dispuesto a perdonar y a recibir perdón, manifestando su arrepentimiento por la ofensa hecha a su hermano en Cristo. Hacer esto es virtuoso, muy virtuoso, cristianamente hablando. Filipenses 4. Filipenses 4. En el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es logizomai, en esto pensad. Quiere decir, todo esto es lo que tenés que contabilizar, esto es lo que tiene que estar en el inventario de tu alma. Todas estas cosas, lo que no son estas cosas, no tenés que contabilizarlo. No tenés que inventariarlo, lo tenés que sacar del estante de tu vida. No hay que hacer stock de lo que nos hacen mal. Hebreos 12. Hebreos 12. Estamos viendo qué contabilizar y qué no contabilizar. Hebreos 12, en el versículo 3, dice, considerad, misma palabra griega, perdón, es una palabra familiar o parienta de logizomai. Considerad, es decir, contabilizad, inventariad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si nosotros no contabilizamos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, nuestro ánimo puede cansarse hasta desmayar. Eso sí consideremos, eso sí contabilicemos, eso sí inventariemos, el resto no. De otro modo, si nosotros no contabilizamos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y nosotros contabilizamos el mal que nos hace, nuestro ánimo imperdonante puede cansarse hasta desmayar. Así de importante es el perdón. No tomamos en cuenta el pecado, sino que en contraste lo que sí tomamos en cuenta es a Jesús, que pagó por nuestros pecados y por los de todo el mundo. 2 Corintios capítulo 2.
Perdonar es darle a alguien el trato de inocente por la ofensa que nos hizo. Y la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. 2 Corintios 5. Eso hizo Esteban, eso pidió Pablo en 2 Timoteo. Veamos ahora otro ejemplo más, nuevamente con Pablo. 2 Corintios, les dije 2, no, 2 Corintios 2. Le dije 2 Corintios 5, es 2 Corintios 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Esto nosotros lo vimos bien en la clase del ex secreto, porque somos una unidad, somos un solo cuerpo. Cuando algo nos pasa a uno, de alguna manera nos pasa a todos. Cuando ganamos, uno de nosotros gana, de alguna manera todos nosotros ganamos porque formamos parte del mismo equipo. Perdonar es un tema familiar. Yo necesito perdonar y ser perdonado, pero necesito además que cada uno de mis hermanos en Cristo se perdonen entre sí dentro de la familia, para que Satanás no gane ventaja sobre el conjunto de nosotros. No solo yo necesito perdonarte y que vos me perdones a mí, sino que todos nuestros hermanos necesitan que nosotros dos nos perdonemos. 6. Le basta a tal persona esta reprensión. Fíjate, ¿ves que hubo una ofensa? Entonces hubo una reprensión. No es que uno dice, bueno, no pasó nada. Sí, lo hablas con tu hermano en Cristo. Los dos regresan a la palabra. Entonces, hubo una reprensión porque hubo una ofensa. No están ocultando la ofensa. Y dice acá, hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis tomarle del cuello y apretar hasta que se ponga de color morado. ¿Ves que no dice eso? Dice, debéis perdonarle. Eso es lo que dice. Y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, decile que se equivocó. Hubo una ofensa, eso no se puede ocultar. Pero no le des con un caño como si vos nunca hubieses pecado. Porque nosotros somos más rápidos para agarrar el hacha que para agarrar la lengua y decir discúlpame. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 9. Porque también para este fin os escribí. Mira vos, les escribió con varios fines. Con este fin también les escribió. Fíjate si será importante perdonar, la conducta de perdonar. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Y al que vosotros perdonáis, recuerden que somos un solo cuerpo en Cristo, como habíamos mencionado recién. Yo también... Porque también yo, si vosotros, y al que vosotros perdonáis, el 10, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué hizo Pablo esto? ¿Por qué será tan importante hablar de estas cosas? Por lo que dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para eso es importante. Mira vos, el perdón es el contexto, es el perdón dentro de la familia de Dios. Ese es el contexto, el perdón dentro de la familia. Fíjate si será importante el perdón dentro de la familia. No queremos que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros, porque aunque no sea de todas, pero de algunas, somos conscientes de sus maquinaciones. No todo el tiempo nos damos cuenta, pero somos conscientes de sus maquinaciones. Y no queremos que logre, que tenga hay una endija donde él pueda meterse. Lo queremos bendecir, lo queremos glorificar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiene que ver la ventaja que Satanás puede lograr sobre nosotros con respecto al perdón que podemos extender los unos a los otros dentro de la familia? Les respondo, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. ¿Quiere usted que él gane ventaja? Muy simple, no perdone. ¿Quiere usted que el adversario y enemigo suyo y de su padre pierda? Muy simple, perdone. Su decisión en cuanto a perdonar determina el resultado del partido. Por favor, meta el gol perdonando. Colosenses capítulo 2.
versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, la verdad no había ni que mirarnos, no era posible ni siquiera mirarnos. Y a vosotros, porque vosotros sois nosotros estábamos en esta condición antes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjate lo que hicieron por vos cuando no valías un mango, no valías un peso. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¡Upa! Había un acta con decretos en nuestra contra, ¿ven? Había todo un listado de una deuda que nosotros teníamos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ahí quedaron tus pecados. Todo aquello que te había alejado a vos de Dios, que había hecho que estuvieras muerto en delitos y pecados, quedó clavado en la cruz de Cristo, en el madero. ¡Pum! Ahí Dios la clavó. El pecado de Adán impuso sobre la humanidad toda un peso muy difícil de llevar. Cuanto más grande es la carga, mayor tendrá que ser el esfuerzo para llevarla. La carga es tan grande que nos mantuvo muertos en delitos y pecados. Usted y yo fuimos grandemente perdonados por Dios mediante el sacrificio de la cruz del unigénito de Dios. El peso del cual fuimos aligerados es inmedible. El Padre Celestial hizo como que jamás hubiésemos pecado. No tomó en cuenta nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12, versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, ¿sabes una cosa? Se nos perdonó mucho. Se espera de nosotros que mucho perdonemos. Como el registro de la pecadora, ¿se acuerdan que vimos recientemente en Lucas 7? Y la del siervo que tenía una deuda de 6 millones de denarios con el rey. Recibimos de gracia, gratuitamente, sin haber pagado nada. Bueno, demos de la misma manera. Demos sin cobrar. Mateo 10. Lo vamos a ver en la palabra. Mateo 10. Pues este es un gran registro de la Escritura, como si los otros que leímos todo este tiempo no hayan sido grandes. Es maravilloso de todos modos. Mateo 10, en el versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, como te cobraron, cobrás. ¿Viste lo que dice? De gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, haciendo esta ironía, cobrale a los demás lo que Dios te cobró a vos. Sé consciente que Dios no te cobró nada, que te lo dio de gracia. Entonces, hacé lo mismo que hizo Dios. Él te perdonó en Cristo Jesús. Bueno, vos perdoná también. Recordá que vos fuiste perdonado de 6 millones de denarios. Todos nacimos con la naturaleza pecaminosa que obtuvo el hombre por la desobediencia de Adán. Es decir, nacimos en pecado y fuimos perdonados al momento del nuevo nacimiento de aquel pecado que obstruía nuestra relación con Dios, y aún sin siquiera nosotros saberlo. 2 Corintios 5, esta vez sí es el 5, 2 Corintios 5. Igual es terreno conocido. El 19, y ahora vamos a regresar a esa palabrita griega que vimos recién, que es logizomai, así que se las voy a leer directamente como si fuera parte del texto en castellano, me tomo esa atribución. Les digo el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no logizomai, a los hombres sus pecados, no contabilizó, no inventarió a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Lo que hicieron por vos, vos podés hacer por los demás. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cómo que Dios ruega por medio de nosotros? Claro que sí, ¿cómo que no? Cuando vos te llegás con la palabra a las personas, ¿qué te pensás que estás haciendo? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, por favor, reconcíliense con Dios.
No tomar en cuenta a nosotros nuestros pecados es perdonar al máximo. No contabilizó nuestros pecados y sin embargo habíamos nacido con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ustedes saben que si dijéramos que estábamos tapados con pecados o con pecados hasta el cuello, sería decir muy poco, porque no estábamos tapados de pecados, no estábamos con pecados hasta el cuello, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Entendés la diferencia? La Escritura dice muertos en delitos y pecados. Dios actuó para con nosotros en Cristo Jesús como si hubiésemos sido inocentes. Claro que el peso del pecado de Adán fue inllevable por nadie, por eso requirió del sacrificio de un hombre único, el Señor Jesucristo. Pero Dios tampoco tomó en cuenta nuestros pecados personales al momento de arrepentirnos y renacer del Espíritu de Él. Para poder renacer, Dios no solamente no contabilizó el pecado de Adán, inmanente en todos nosotros, sino que tampoco puso en la balanza los pecados personales que hayamos cometido hasta ese momento. Quiero tomar acá algo para que quede bien en claro. Es hermoso cuando dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Dios lo hacía por su infinito amor y lo hacía justamente porque no tomaba en cuenta a los hombres sus pecados. Fue una decisión unilateral. Habíamos visto este tema de la unilateralidad. Fue una decisión unilateral del amor de Dios. Para perdonar hace falta solamente una punta del ovillo. Pero para reconciliarse hacen falta las dos puntas del ovillo. Aquí el misericordioso Padre Celestial nos reconcilió a través de su Hijo, nuestro hermano Jesucristo, y pudo hacerlo porque no tomó en cuenta nuestros pecados. Eso es perdonar. Atención, la responsabilidad de uno no se extingue tan solo por haber sido perdonado. Nos apropiamos del beneficio de la reconciliación con Dios, arrepintiéndonos al hacer un cambio, al confesar y creer según la fórmula de Romanos 10:9. Lo mismo ocurre entre nosotros. Entonces, una punta del ovillo es el perdón otorgado por Dios. ¿Cómo te haces de esos beneficios? Arrepintiéndote. Esa es la otra punta del ovillo. Entender el magnífico, el inmenso, el magnánimo perdón de Dios en nuestras vidas al haber renacido y cada vez que nos sigue perdonando, es una clave para que nosotros podamos perdonar a los otros. Cuidado con esto, porque Jesucristo nunca pecó y sin embargo, Él perdonó. Él no tuvo ningún inconveniente en hacerlo, ni siquiera de ser el pago por nuestros pecados. ¿Cuánto más tendríamos que hacerlo nosotros? Efesios 4, por favor. Necesito ver claramente mi propio pecado y mis propios pecados a la luz de la gracia de Dios para tiernizar mi corazón hacia mis hermanos y hermanas en Cristo. No para mantenerme en la culpa, sino porque si no puedo ver mi naturaleza de pecado, de la cual fui librado por el Cordero de Dios, y no puedo ver los pecados que cometo de continuo en mi vida, necesito ir al consultorio oftalmológico de la palabra de Dios, porque la palabra dice que todos los hombres pecan. Tengo que rendirme ante la evidencia que yo también fui, soy y seré perdonado primero por Dios y luego, cada tanto, por todos y cada uno de mis hermanos en Cristo. Yo he sido perdonado, yo soy perdonado de continuo y en la medida que permanezca dentro de la familia de Dios en servicio cristiano, necesitaré ser perdonado y perdonar. Necesitamos ganar conciencia de la gran necesidad que tenemos de ser perdonados y necesitamos ganar conciencia también de la gran necesidad que tenemos de perdonar a los otros. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tan grave fue el pecado del que hemos sido considerados inocentes? Bueno, fue gravísimo. Necesitó de la sangre del maravilloso Cordero provisto por Dios para lavarlo completamente. Ahora, por favor, tengamos a bien
comparar esto con lo que sea que nos haya hecho cualquier hermano en Cristo. ¿Cuántas veces existen relaciones entre los hermanos en Cristo que no están reconciliadas porque una o ambas partes no se han hablado mutuamente la verdad en amor? Efesios 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra que en nuestra versión fue traducida siguiendo, en realidad significa hablando o diciendo. Hay otras traducciones también, hay otras versiones que la traducen así. Hay que ver que es un elemento fundamental en crecer en aquel que es la cabeza, o sea, Cristo, el hablarnos la verdad en amor. Ojo que son dos ingredientes: hablar la verdad y hablarla en amor. No es ir con el lomo de la Biblia en la nuca del hermano en Cristo, es hablar la verdad en amor. Quiero leerles otras versiones de esto, mientras ustedes, si quieren, pueden repasar la nuestra. Yo les leo esta, dice una de ellas: más bien que nuestras vidas amorosamente expresen verdad en todas las cosas, hablando verdaderamente, viviendo verdaderamente, abrazados en amor, crezcamos en toda manera y en todas las cosas en Él, quien es la cabeza, Él mismo, Cristo, el Mesías, el ungido. Otra versión dice: antes bien, hablando la verdad por el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Ven que dice hablando y no siguiendo. Si usted desea que se cumpla la segunda parte del versículo, es decir, que quiere crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, entonces tiene que hablar la verdad en amor y tiene que desear que le hablen la verdad en amor. Creceremos individualmente y como familia en todo en aquel quien es la cabeza, en la medida que nos hablemos la verdad en amor y también que la vivamos en amor. El contexto de Efesios capítulo 4 habla acerca de los siguientes temas. Yo les voy a dar una recapitulación, pero luego ustedes, cuando estudien esta enseñanza, vean el contexto. No tendría que decirlo así, no lo van a poder creer, sí que lo van a creer. Es maravilloso porque es la palabra, pero es singular este contexto donde estamos viendo estas verdades. Ese contexto habla de la unidad. Recuerden que dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Eso dice Efesios. Habla de dones desde lo alto: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Habla de la edificación del cuerpo de Cristo hasta la unidad de la fe, de no ser niños fluctuantes, de hablarnos la verdad en amor, como leímos recién. Que no andemos como los gentiles, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo, desechar la mentira y hablar la verdad. Y en Efesios 4, en el versículo 30, miren lo que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En ese contexto de unidad, servicio cristiano, mente renovada y un andar cristiano de excelencia, ¿cómo hacemos para no contristar al Espíritu Santo? Pues bien, lo hacemos haciendo lo que dice el versículo 21. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En contraste a la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, hacemos lo que dice el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros. Mirá lo que nos dice la palabra. Misericordiosos, mirá lo que nos dice la palabra. Perdonándoos unos a otros, mirá lo que nos dice la palabra. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el estándar de perdón en nosotros. Como Dios nos perdonó, así perdonamos nosotros. Quitamos todas las malas mañas que son contrarias a la conducta apropiada como hijos de Dios que somos. Y en contraste somos benignos, misericordiosos y nos perdonamos como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo? Con esa intensidad, con esa validez, con ese amor que Él nos tuvo. Efesios 5.
Continúa en los siguientes versículos para reforzar que el estándar de perdón es el perdón que nos dio Dios y el amor en la entrega del Señor Jesucristo. Aclara también que esa entrega fue grato olor para Dios, queriendo decir que esa ofrenda fue aceptada por Dios. Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta el contexto? ¿Cuánto perdíamos si leíamos el versículo solo? Y andad en amor, andad, no versead, no hablad, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, de nuevo en olor fragante. Vean, es impensable la unidad en el cuerpo de Cristo, sin pensar paralelamente en el mutuo amor entre nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Impensable. El contexto del capítulo 4 de Efesios es la unidad en el cuerpo de creyentes. Eso buscamos de tal manera que descubrir estos principios se hace muy valioso en nuestra búsqueda de la unidad y ponerlos activos en nuestra vida se hace imprescindible e impostergable.